Muy bien. Buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes. Les pedimos disculpas. Habíamos dicho que empezábamos a las 7 de la tarde, pero recién 7 menos 10 pudimos comenzar a orar. Teníamos dificultades o desafíos con la tecnología, pero damos gracias al Señor que podés estar ahí, damos gracias al Señor por tu vida. Y si venís a nuestra iglesia, lo que decimos cada vez, estuvimos orando por vos. Cada una de las personas que ves allí en las pantallas estuvo orando por vos, dando gracias al Señor por tu vida y pidiendo que Dios interceda de la manera que Él crea necesaria, que Él interceda en nuestras vidas. Necesitamos del Señor y damos gracias porque Él está disponible para nosotros. Vamos a orar, vamos a comenzar y vamos a adorar juntos a nuestro buen Dios. Voy a pedir a nuestro hermano Adrián si puede orar para comenzar. Bueno, oremos. Padre Santo, Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos y vernos a través de la tecnología. Señor, gracias porque podemos adorarte, Señor. Gracias porque podemos escuchar y aprender más de tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque nos es de ánimo, Señor, en este tiempo. Pedimos, Señor, que estés bendiciendo, Señor, las alabanzas y bendiciendo la palabra, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, este tiempo, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Ahora le voy a pedir a nuestro hermano Javier si podés estar guiándonos para poder adorar al Señor. Damos gracias al Señor por las oportunidades que tenemos de adorarlo. Damos gracias al Señor porque no lo podríamos haber hecho si no fuera por su decisión de salvarnos, de intervenir en nuestras vidas. Y por eso damos gracias al Señor por este tiempo juntos. Hermano Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, nos toca el momento de alabar a Dios. Y como dice un salmo, ¿no? Cantaré salmos a mi Dios mientras vivo, ¿no? Entonces nosotros sabemos que este es el momento para alabarle, ¿no? Y vamos a cantar la canción, como dice ahí, vine a alabar a Dios. Vine a vino a mi vida, con tu corazón, quizás razón por la que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Como dice la letra, en un día muy especial Él vino y nos cambió nuestra vida completamente, ¿no? Vamos a cantar ahora. Lo pongo acá. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Sí? Como nos dicen Hechos, ¿no? En un versículo. Bueno, vamos a hacer esta. Solamente en Cristo, solamente en Él, se encuentra Él. No hay otro nombre para los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. San Juan 14 y el verso 6 dice Jesús, soy la verdad
soy el camino, también la vida, ahí viene el Padre, si no Bien, Leo, dejo el lugar. Amén. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué lindo es poder adorar al Señor juntos, qué lindo es poder ver juntos qué lindo es repetir las mismas verdades todos juntos. Es como cantar siendo una sola persona y somos una sola iglesia y damos gracias al Señor por esto. También damos gracias al Señor porque ayer tuvimos nuestra fiesta del Día del Niño. Fue una celebración hermosa. Damos gracias al Señor por todo lo que Él hizo, por las intervenciones de Cookie. Si no lo conoces, ah, es para conocerlo. Pero le voy a pedir a los que estuvieron participando de esto, si pueden compartir con vos un poco de lo que fue la fiesta del Día del Niño ayer. Lo hicimos a través de Zoom y fue una gran bendición. Hermana Analía. Hola. Sí, bueno, ayer estuvimos festejando el Día del Niño de una forma diferente. Tuvimos algunos juegos donde corrimos virtualmente y bueno, y después les dimos regalitos a los niños y también, bueno, Cookie, como decís vos, nos trajo la palabra, un mensaje muy lindo de que Dios es amor, ¿sí? Y bueno, y los chicos recibieron su regalito hoy, o ayer, no sé, con ese mensaje. Amén. Y damos gracias a cada uno de ustedes que estuvo participando. Tenemos otras maestras que también estuvieron ayer. Sí, ¿qué importa? Se ve mejor ahí. ¿Silvi? ¿Chocolatada, hijo? Hola. Bueno, ayer sí pasamos un día lindo y lo bueno es que los chicos pudieron jugar y estuvimos 1 hora y piquito, pasó volando y la verdad que para nosotros fue la primera vez y salió hermoso. Como Violeta dijo, fue todo guiado por Dios porque la verdad que jugaron, nos divertimos y para ellos fue re importante, ¿no? Poder tener un momento diferente para compartir, jugar y bueno, nosotros los extrañábamos mucho también. Así que bueno, conocieron a Cookie, que les predicó, que también se quedaron re contentos. Y bueno, y para nosotros fue una alegría y me quedo con eso que dijo Viole, ¿no? Que todo fue guiado por Dios porque salió hermoso. Amén. Amén. ¿Alguna otra maestra que también quiera compartir con nosotros qué le pareció, qué fue lo que ellas vivieron? Fue un momento hermoso. Yo lo viví más como papá que como pastor. La alegría de mis hijos de salir corriendo, buscando cosas y entusiasmados, desbordados de alegría porque podían ver a sus maestras, veían a sus compañeros de la iglesia y fue un momento muy especial. Tan especial que no sé si decirlo, pero creo que van a haber otros encuentros como este de la escuela dominical. Estoy casi seguro de que va a volver a suceder, que se van a volver a hacer, porque todos terminamos felices, agradecidos al Señor y por sobre todas las cosas aprendiendo de la palabra de Dios. Como bien lees ahí, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y se ha visto el amor, se ha sentido el amor y ha sido palpable al poder compartir junto con nuestros niños. Así que muchas gracias. Muy bien. Vamos a orar una vez más y no seré Cookie, pero también quiero compartirte de la palabra de Dios.
Pero le vamos a pedir primero a nuestro hermano Sergio que esté orando, que sea la palabra de Dios la que nos esté bendiciendo. ¿Tenías un video para mostrar, Dani? Sí, si quieres lo paso. Ok, queremos compartir un pedacito de estas horas que tuvimos disfrutando y jugando.
Qué hermoso, qué hermoso. Fueron algunos minutos del hermoso tiempo que estuvimos pasando juntos. Doy gracias al Señor, doy gracias también a nuestro hermano Federico, Fede, se pasó muchas horas tratando de buscar los mejores momentos y ponerlos para nosotros, así que muchas, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a orar. Y bueno, conocieron a Cookie. Cookie fue esa marioneta, que era una vaca, creo que era una vaca, que no solamente nos hizo reír, sino que nos enseñó de las escrituras. Fue un momento hermoso y como bien decía nuestra hermana Violeta, fue todo guiado por el Señor y a Él queremos darle gloria. Hermano Sergio, ¿podrías guiarnos para ir directo a la palabra de Dios? ¿Cómo podemos vencer a la murmuración? Está el audio desconectado. Lo que tú quieres hablar para nuestras vidas, Padre. Te pedimos por cada una de las personas que nos escucha, que nos está mirando, Señor, que también puedas hablarle a ellos, Señor, y que puedas hacer un milagro en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados también, Señor, y que podamos estar cada día más cerca de ti. Dejamos todo en tus manos, en tu nombre. Amén. Tengo silenciado de allá. Muy bien. Acá me están avisando que tengo mucha sombra y no queremos predicar desde la sombra, así que si me dan un poquito de tiempo, ahí está. ¿Está mejor o peor la luz? ¿Mejor? ¡Wow! Yo no pensé que estaba mejor. Pero gracias a Dios por esas correcciones que ayudan. Te invito por favor a ir a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, en la palabra de Dios. Santiago capítulo 4. Y como bien ven en el título, dice cómo vencer la murmuración. ¿Cómo vencer la murmuración? En estos momentos que estamos pasando, por lo menos acá en Argentina, no sé cómo será en otras partes del mundo, todavía estamos en la eterna cuarentena. La centena, ya pasaron más de 100 días, y comienzan a ver, o es esperable, es hasta normal, que entre tantas tensiones encontremos tentaciones. Y una de las tentaciones que vienen, que seguramente o habrás enfrentado o estarás enfrentando o sin lugar a dudas vas a enfrentar, es la de la murmuración. En Santiago capítulo 4, versos 11 al 12, se nos habla, se nos advierte fuertemente en cuidarnos de la murmuración y también nos dan herramientas para saber cómo podemos vencer la tentación de murmurar, cómo podemos vencer la murmuración. Quiero leer con vos Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Verso 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? No murmuréis los unos de los otros. ¿Qué es murmurar? Bueno, murmurar, la palabra murmurar literalmente es hablar hacia abajo, kata la leo, hablar hacia abajo, kata hacia abajo, la leo de hablar. De ahí viene también la palabra logos, la leo, logos, que logos significa palabra. Hablar hacia abajo, hablar mal, hablar con una mala intención. Eso es lo que significa murmurar. Se lo traduce también como calumniar. Pero la idea es de hablar de otros con una mala intención. Pero por qué piensa usted, pastor, que yo voy a caer en un pecado tan horrible, en un pecado tan destructivo? Bueno, las Escrituras nos dicen por qué es tan fácil para nosotros juzgar a otros. Juzgamos a otros de manera tan fácil y tan rápida a causa de la culpa. En Romanos capítulo 2, verso 3, leemos: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? La culpa nos hace fáciles de juzgar a otros. La culpa que sentimos por nuestros propios pecados nos hacen fácil de juzgar a otros, para no tener que estar mirando nuestro propio pecado, para sentir que nuestro pecado no es tan grave como el de otros. Por culpa vamos señalando y juzgando y hablando mal de otros, para no sentirnos tan mal como otros. Los que con mayor ahínco se enojan y se enfurecen por el pecado ajeno, por lo general, es porque están tapando ese mismo pecado o están luchando con ese mismo pecado. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Romanos capítulo 2, es una carta hermosa, la de Romanos. Y en el capítulo 2, verso 3 nos dice esto: ¿pensás que por decir los pecados de otros, entonces Dios no va a tomar en cuenta los tuyos? Por causa de la culpa nos es fácil hablar mal de otros. Y la otra razón por la que nos es fácil también culpar a los demás o juzgar a los demás es el orgullo. Por culpa del orgullo queremos hablar mal de los demás. El orgullo es este deseo de sentirnos superiores a los demás, de sentirnos más que los demás. Quiero leerte en Job capítulo 19, verso 5, y esto lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Es una versión de la Biblia, muchos de ustedes la tienen. Dice así, Job 19, 5, creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado. Este es Job respondiéndole a sus amigos, ya cansado de que sus amigos le digan: bueno, seguramente pecaste y por esto perdiste todo, perdiste tus hijos, perdiste tu salud, perdiste tu reputación, lo perdiste todo, seguramente hay pecado. El primer amigo dijo esto, el segundo amigo dijo esto, el tercer amigo dijo lo mismo, incluso llegó un cuarto amigo, acusándolo a Job: confesá tu pecado de una vez y tal vez Dios tenga de vos misericordia. Y Job les responde: ¿creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado? Esto está en Job, capítulo 19, verso 5. Te invito a ir ahí y poder marcarlo en tu Biblia. Entonces es fácil para nosotros juzgar a otros a causa de la culpa, porque queremos sentir que nuestro pecado no es tan grave como el de otros, y a causa del orgullo. Queremos sentirnos superiores a los demás. Y en Santiago capítulo 4, justo en el verso anterior, la semana pasada estuvimos viendo el verso 10, nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Inmediatamente después
de invitarnos a caminar con el Señor en humildad, viene esta advertencia. Porque la murmuración viene de un corazón orgulloso. La murmuración viene de un corazón que intenta tapar su propio pecado. La murmuración es contraria a la humildad de los que caminan con el Señor, que vimos en el verso anterior, que vimos la semana pasada. Por eso leemos en Santiago capítulo 4, verso 11, no murmuréis los unos de los otros. ¿Deben ser humildes? Sí. Lo dijo en el verso número 10. ¿Y cómo puedo demostrar mi humildad? Bueno, no murmuren los unos de los otros. Pero vayamos por parte. La primera parte del versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de él, hermano, y juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga a la ley. Hermanos, hermanos, hermanos. 3 veces remarca la relación de hermandad que debe haber en la familia de Dios. Hermanos, hermanos. Esta relación de familia no es un club social, no es que estamos juntos porque nos llevamos bien y somos felices juntos. No estamos juntos siendo parte de la iglesia de Dios porque somos la familia de Dios. Hermanos. Si tenés hermanos, sabés que te has peleado con tu hermano. Sean sinceros. ¿Alguna vez te has peleado con tus hermanos? Si no tenés hermanos, sos de los pocos privilegiados que han tenido todo para sí mismos. Has aprendido a compartir ya en el jardín o en el colegio. Pero los que tenemos hermanos, nos hemos peleado con nuestros hermanos. La mayoría de las veces por no querer compartir, por ser egoístas. Pero sin embargo, después de haber peleado con nuestros hermanos, por más que hayamos dicho cosas como, a partir de hoy no sos más mi hermano. Hablando justamente del Día del Niño, de niños decimos estas cosas. De niños decimos, no sos más mi hermano. Sin embargo, cuando alguien toca a nuestro hermano, cuando alguien ofende a nuestro hermano, cuando alguien lastima a nuestro hermano, nos olvidamos de esa declaración. Y enseguida, él es mi hermano, ella es mi hermano, y no le vas a hacer daño. Hermanos. Dice, no murmuréis, como vimos al principio, no hablen bajo, no calumnien, no hablen de manera malintencionada. Eso es murmurar. Y esto es tan necesario, de que los hermanos no se hablen mal, de que los hermanos no tengan malas intenciones unos con otros. Es tan necesario. Por eso lo primero, el primer paso que podemos dar para vencer la murmuración es tener pensamientos correctos sobre los demás. Es tener pensamientos correctos sobre los demás. Hermanos, no murmuréis, no hablen mal, no hablen con mala intención, no hablen con deseo de dañar o de herir. El hecho de murmurar no está únicamente o de manera exclusiva ligada a la mentira, porque si no diría no calumnien unos de los otros. Eso es mentir, calumniar. Sin embargo dice no murmuréis, porque incluso diciendo la verdad podemos hacer daño a otro. Incluso diciendo la verdad podemos tener la mala intención de lastimar a otros. Ah, pero yo dije la verdad. El hecho de murmurar tiene mucho que ver con la intención del corazón. No murmuréis, no hables malintencionado los unos de los otros. Esto es tan cierto, esta verdad es tan central, es tan obvia, que incluso un pecador como José Hernández lo puso en la boca de otro pecador, el Martín Fierro. Leemos en el Martín Fierro
los hermanos se han unido, ¿se acuerdan? Porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Sabiduría popular. Ellos se dan cuenta, los que no tienen al Señor Jesucristo, se dan cuenta que entre los hermanos no deben haber murmuraciones, no deben haber malas intenciones, no deben haber estas maneras de hablar que indican un pensar caído y errado del hermano. Es más, leemos en las Escrituras que se nos manda, incluso es un fruto del Espíritu Santo en los hijos de Dios, el pensar bien de otros, el pensar bien de su hermano. Leemos que el fruto del Espíritu es amor, ¿recuerdan? Gozo, paz, paciencia, benignidad, el quinto fruto. Esa palabra benignidad no es de ser bueno, esa es el sexto fruto del Espíritu, bondad. ¿Qué significa benignidad? Benignidad es el pensar bien del otro. En el mundo se diría como dar el derecho a la duda. Benignidad, pensar bien del otro. Necesitamos ser benignos y principalmente hacia nuestros hermanos, pensando bien de ellos. El primer paso para vencer la murmuración es pensar bien, pensar correctamente de mis hermanos. El segundo paso por el que cada uno de nosotros podemos vencer la murmuración es al tomar nuestro lugar bajo la ley de Dios. Tomar nuestro lugar bajo la ley de Dios. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, ya lo vimos, debemos pensar bien de otros, ser benignos. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Qué problema habría con esto? Seguimos leyendo. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿A qué se refiere con la ley? ¿De qué está hablando de la ley? Vamos a verlo más adelante. Es más, tenemos que ir hacia atrás para ver esta ley. En Santiago, ¿estás en Santiago? Solamente una página hacia atrás. En mi Biblia son 2, porque tiene varias notas. Pero si tenés una Biblia normal, una página hacia atrás. Capítulo 2, verso 8. Leemos así: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Cuál es la ley real? ¿Cuál es la ley de la que Santiago habló? Recuerden, esta era una sola carta que se leía de una sola vez. Los jóvenes estarán pensando, ¿toda la carta de una sola vez? Sí, no tenía capítulos o versículos. Era una sola carta, un solo escrito. Y vamos a leer lo que escribió nuestro hermano Santiago. Vamos a leer lo que escribió el pastor de la iglesia en Jerusalén, Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Y leían toda la carta. Por eso estoy seguro que cuando nosotros leemos en el capítulo 4, en el verso 11, acerca de la ley, en una clara referencia a las Escrituras. Obviamente la ley está hablando de las Escrituras, pero específicamente estaba hablando de esta ley que mencionó anteriormente. En el capítulo 2, verso 8, esa ley de amar a otros como a nosotros mismos. En Romanos, el buen amigo de Santiago, el escritor de Romanos, Pablo,
Leemos que años más tarde, incluso después de la muerte de Santiago, él escribe en Romanos capítulo 13, verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Te gustaría buscarlo? Romanos capítulo 13, verso 8. Si yo fuera vos, y yo lo he hecho, lo marcaría en mi Biblia. Este Pablo, que nosotros admiramos, respetamos, era alguien muy amado y muy querido por Santiago. Y ambos coincidían en esto. ¿Quieren cumplir la ley? ¿Quieren cumplir la ley sin temor a equivocarse? Amen a su hermano. Ámense unos a otros. ¿Quieren cumplir con el Señor? Ámense. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sin embargo, juzgar a otros, condenar a otros, hablar con mala intención de otros, es contrario al amor de Dios. Es contrario a la ley de Dios. Es contrario a la revelación de Dios. Pero pastor no sabe, él se lo merece, ella se lo merece. Vamos a hablar más adelante acerca de lo que merecemos o no merecemos. Pero vos no tenés que ocupar ese lugar como juez. Esa es tarea de Dios. Ese es el lugar de Dios. Si nosotros nos ponemos como jueces, estamos ocupando un lugar que no merecemos, un lugar que no nos hemos ganado. Nuestro lugar delante de la ley es debajo de la ley, no sobre la ley. Porque el que está sobre la ley cree que puede hacer lo que quiere y que para él no va a haber consecuencias. El primer paso para vencer la murmuración era tener el pensamiento correcto de los demás. El segundo paso es tomar nuestro lugar bajo la ley de Dios. Estamos para obedecer a Dios, no para que Dios nos consulte cómo Él debe juzgar. Estamos para ponernos debajo de las Escrituras, para obedecerlas, para ser protegidos. Como una sombrilla puede proteger a una persona del ardiente sol, las Escrituras nos protegen de estar expuestos a la maldad, al pecado que nos gobierna. Estamos debajo de ellas. El tercer paso para vencer la murmuración es reconocer la gravedad de pecar contra Dios. Reconocer la gravedad de pecar contra Dios. El que murmura del hermano, leemos en Santiago capítulo 4, verso 11, y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, uno solo. Uno solo. Hay uno, nada más. Es el dador de la ley. Esta palabra, dador de la ley, es una sola palabra en el idioma original. Y la idea es, uno solo es el legislador. Tres palabras en español, una sola en griego, legislador. Hay uno solo que hizo las leyes. Hay uno solo que dio las leyes, la ley. Y esta persona, dice en Santiago capítulo 4, verso 12, puede salvar y perder. Puede salvar y perder. ¿Qué es esto de salvar y perder? Bueno, salvar, la palabra es soso y significa simplemente eso, salvar. Pero la palabra perder no es como quien pierde algo y no lo encuentra. La idea es de hacer perecer, de destruir, de matar y de perder. Uno solo puede hacer esto. Uno solo puede salvar y perder.
Y cuando nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, cuando nosotros nos ponemos sobre la ley, a la misma altura y nivel de Dios, estamos pecando gravemente contra Dios. Uno solo es el dador de la ley. Necesito reconocer que cuando me pongo por sobre los mandamientos del Señor, me estoy haciendo igual a Dios. Es el trabajo de Dios el juzgar a otros, no el mío. Es el trabajo de Dios el condenar o salvar a otros, no el mío. Hermano, si estás preocupado porque Dios no puede ver el pecado de otro y por eso lo estás anunciando a otros, no te metas en ese trabajo. No estás calificado para ese trabajo. Ninguno de nosotros estamos calificados para ser jueces sin misericordia de otros, como si fuéramos Dios. Alguno dirá, bueno, entonces nadie puede juzgarme. Nadie puede juzgarte con maldad. Nadie puede juzgarte y condenarte buscando tu ruina. Eso nadie lo puede hacer. Pero lo que hacemos o dejamos de hacer, obviamente hay que juzgar, hay que evaluar. Es otra palabra diferente. Esta palabra de murmurar tiene una mala intención, un deseo de dañar, de causar daño. Y con ese deseo juzga y condena. En Romanos, capítulo 14, verso 4, leemos algo parecido. Dice Romanos 14, verso 4. Veo que están buscándolo, así que voy a esperarlos. Romanos capítulo 14, verso 4. El resto de los versículos son conocidos, pueden hacerlo incluso de memoria. Pero en Romanos capítulo 14, verso 4, leemos, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Pueden ver? ¿Pueden escuchar el tono de voz? ¿Tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. ¿Tú quién eres para condenar, para exponer el caso de aquel delante del Señor o delante de otros? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, hemos escuchado, hemos leído, hemos experimentado a ver personas que se apartan del Señor. Y una cosa es hablar de esto con dolor por aquel hermano que está perdido. Una cosa es hablar de esto con un corazón quebrantado porque tal persona o otra persona andaba con el Señor y ya no camina con el Señor. Otra cosa muy diferente es murmurar del hermano. ¿La diferencia? En la intención del corazón. ¿Viste a aquel hermano? No sé si llamarlo hermano, porque esas cosas que hace no son de un creyente. ¿Pueden ver la diferencia? Estamos hablando de la misma persona. Pero por un lado, alguien se duele porque ve a un hermano, a alguien que caminaba con el Señor, tomando malas decisiones, viviendo en la oscuridad. Y por el otro lado, alguien que pareciera estar disfrutando de que otra persona no camina con el Señor. Juzgar a los demás, decir quién puede ser salvo y quién es condenado, eso le pertenece al Señor. Es trabajo del Señor, no el nuestro. Nosotros no somos jueces, nosotros no somos Dios, nosotros somos cristianos. Como iglesia nos ha tocado tener que acompañar a algún hermano y las Escrituras le juzgaron. Las Escrituras juzgan a nosotros mismos. Las Escrituras juzgan a todos nosotros, pero nunca con una actitud de soberbia, nunca con mala intención.
nuestro lugar como cristianos, como pequeños cristianos, esto significa la palabra cristiano, es no andar condenando, no es andar juzgando, sino siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 16, ustedes lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3, 16, yo sé que lo saben, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hacemos un esfuerzo más, el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, la misma palabra, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo. Sin embargo, dice en Santiago capítulo 4, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, la palabra crino, juzga a su hermano, condena a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Cada vez que ven la palabra juzga en Santiago capítulo 4, verso 11, es la palabra crino. Y en Juan capítulo 3, verso 17, es la misma palabra. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, para juzgar condenando, para con mala intención buscar su destrucción, sino para que el mundo sea salvo por él. Nuestro lugar con nuestro hermano, nuestro lugar con aquel que no le conoce, no es de juzgarle. Ya hay alguien que va a juzgarle. Ese es su trabajo. Es el trabajo del dador de la ley. Es el trabajo del que puede salvar y puede perder o destruir. Es su trabajo. Sin embargo, Jesucristo vino para salvar. Sus seguidores como nosotros estamos para buscar la salvación de otros. En Lucas capítulo 19, verso 10, es otro pasaje que seguramente sabes de memoria. Se nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Él vino a salvar. Sin embargo, Dios es el que puede condenar. Dios es el que puede perder o destruir. En Mateo capítulo 10, verso 28, se nos dice, no temáis, Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir, la misma palabra que perder, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios es el juez. Y debo reconocer que cuando yo me quiero hacer juez, estoy pecando en contra de Dios, usurpando un lugar que legítimamente le pertenece únicamente a Él. Uno solo es el dador de la ley. Y Él puede salvar, y lo ha hecho a través de Jesucristo. Y Él puede destruir, lo hará con todo aquel que rechace. Sin embargo, en Santiago capítulo 4, en el contexto de la murmuración, un contexto más cerrado, no solamente está hablando de salvar o perder la vida eterna, sino que también podemos pensar que Él puede salvar a aquel de quien se está murmurando. Él puede salvar a aquel que está recibiendo los ataques maliciosos de quien dice ser su hermano. Él puede salvar a aquel que recibe esas mentiras. Recuerdan las Escrituras, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, calumniando, murmurando. ¿Están diciendo cosas malas de vos? ¿Te enteraste de que alguien está hablando mal de vos? Él puede salvar. Él puede salvar.
¿Estás hablando mal de otros? ¿Estás siendo sin misericordia con el caminar de otros? Hablamos sin misericordia de otros cuando juzgamos dónde están, pero no valoramos de dónde han salido. Sin misericordia, hablando con mala intención, eso no es nuestro lugar. Eso es algo que Dios hace. Eso es algo que Dios tiene el derecho de hacer, no nosotros. Entonces, para vencer la murmuración, para vivir vidas en humildad delante del Señor, necesitamos tener pensamientos correctos acerca de los demás. Necesitamos tomar nuestro lugar bajo la ley de Dios. Y necesitamos reconocer la gravedad de nuestro pecar contra Dios. Y por último, debemos recordar de dónde nos rescató la gracia. Debemos recordar de dónde nos rescató la gracia. Esa pregunta es tan dolorosa. ¿Quién eres para que juzgues a otros? No te gusta escucharlo, no me gusta decirlo. Dios sabe que duele leerlo. ¿Quién eres? Casi puedo escuchar a Santiago diciendo, ¿quién crees que sos? ¿En verdad estás juzgando? ¿En verdad vos sos el estándar moral para juzgar a otros? ¿Quién eres? ¿Quién eres para juzgar a otros? ¿Quién eres para mirar con maldad a otros? ¿Quién eres? Las Escrituras nos dicen claramente quiénes somos. Las Escrituras nos recuerdan, sin temor, quiénes somos nosotros realmente. Pero debemos reconocer, nosotros no somos el estándar para poder juzgar a otros. Yo no soy el ejemplo perfecto sobre el que los demás tienen que ser juzgados. En mi vida esto es la perfección. Y si no llegas ahí, te juzgo. Porque no somos perfectos. Nunca debemos tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Debemos recordar que no conocemos todos los hechos. No sabemos por qué la persona ha tomado la decisión que ha tomado. No sabemos si realmente la ha tomado. No conocemos todos los hechos. No sabemos las intenciones del corazón de otra persona. No lo sabemos. A veces ni siquiera sabemos las intenciones de nuestro propio corazón. ¿Quién eres? ¿Acaso hemos olvidado que en nuestra propia vida hay puntos ciegos que necesitamos que otros reconozcan en nosotros? En Mateo capítulo 7, ustedes lo recordarán, el Sermón del Monte, se nos habla de que nos preocupamos por sacar la paja en el ojo ajeno, cuando tenemos una viga en nuestro propio ojo. En vez de eso, debemos dejar que otros debemos sacar nuestra propia viga y entonces, cuando hayamos corregido nuestro punto ciego, cuando hayamos sacado del medio aquello que no veíamos que estábamos haciendo mal, vamos a poder ayudar a otro para ayudarle a sacar aquello que no ve en su vida que está haciendo mal. ¿Quién eres para que juzgues a otro? Santiago nos recuerda, antes de juzgar, tenemos que escuchar. Antes de juzgar a otros, necesitamos escuchar. Necesitamos poder prestar atención a lo que mi hermano está pasando, a lo que mi hermano está sufriendo. Necesitamos prestar atención, necesitamos poder escuchar primero, antes de juzgar.
Necesitamos recordar que con la medida que con la medida que midamos a otros, nosotros seremos medidos. También en Mateo capítulo 7, en el Sermón de la Montaña. Los primeros 2 versículos hablan de esto. De no juzgar con esta maldad, para que Dios no nos juzgue a nosotros. Con la medida que juzgamos, seremos juzgados. No somos el estándar. Pero en Efesios capítulo 2, y de esta manera ya vamos terminando, te invito a ir ahí, Efesios capítulo 2. Cuando tengas problemas de orgullo, cuando la murmuración se vuelva algo difícil de llevar, cuando estés tentado a hablar mal de otro porque realmente se lo merece y alguien tiene que hacerlo, te invito, antes de hacerlo, que leas Efesios capítulo 2. Allí se nos responde, ¿quién somos para juzgar a otros? Efesios capítulo 2, verso 1. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué éramos? Muertos. ¿Quiénes somos para juzgar a otros? Éramos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Y seguimos la corriente de este mundo. No lo estoy leyendo literalmente, sino que estoy haciendo de este texto parte de mí. Y espero que lo hagas también parte de vos. Nosotros anduvimos en otro tiempo, verso 2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de conocer a Cristo. ¿Quién eres para que juzgues a otro? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando Santiago pregunta en el capítulo 2, verso 12, ¿quién eres para que juzgues a otro? Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, lo deja bien en claro. Somos pecadores perdonados, que no somos capaces de mostrar misericordia por pecadores que aún son condenados. Porque sin el verso número 4 de Efesios capítulo 2, nosotros estaríamos peor que aquel de quien estamos hablando mal. ¿Quién eres para que juzgues a otro? El verso 4 de Efesios capítulo 2 comienza diciendo las 2 palabras más hermosas, pero Dios. Sin Él no serías lo que sos. Sin Él no tendrías la familia que tenés. Sin Él no estarías libre de esos pecados que, viendo en otros, juzgás sin misericordia. Sin Él no habría esperanza. En conclusión, ¿cómo podemos vencer la murmuración? ¿Cómo podés ser libre de un pecado tan vergonzoso y que hace tanto, pero tanto daño? Lo primero es tener pensamientos correctos acerca de los demás. Porque cuando murmuramos, estamos hablando mal de otros con una mala intención, porque tenemos un mal pensamiento. Debemos tomar nuestro lugar bajo la ley de Dios. No somos los jueces. Somos pecadores que necesitamos obedecer. Necesitamos ponernos bajo la protección de la ley de Dios. Lo tercero, necesitamos reconocer la gravedad de pecar contra Dios.
No podemos tomar su trabajo. Él es el que puede hacerlo. Nuestro trabajo es buscar la salvación, el mismo trabajo que hizo el Señor Jesucristo. Y por último, debemos recordar de dónde nos rescató esa maravillosa, inmerecida gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a orar. Padre, gracias por tu gracia. Gracias por tu palabra. Gracias porque habiendo comenzado en nosotros esa obra buena, tú la estás perfeccionando y lo seguirás haciendo hasta el día de Cristo. Señor, necesitamos ser perfeccionados. Necesitamos sacar de nuestra vida el orgullo. Necesitamos sacar de nuestra vida la murmuración. Gracias porque si estamos siendo víctimas de la murmuración, tú eres poderoso, así como lo fuiste para salvarnos de nuestros pecados. Tú eres poderoso para cuidarnos cuando hablan mal de nosotros mintiendo. Confiamos en ti. Descansamos en ti. Señor, te rogamos de que tu palabra encuentre lugar en nuestros corazones. Que dejemos de lado la culpa, que dejemos de lado el orgullo y podamos vivir humildes delante de ti, amando y sirviendo a nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Javier, él nos va a guiar en una canción más. Y después de eso le voy a pedir a nuestro hermano Albano si él puede despedirnos en oración. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos has acompañado y rogamos de que en el día del Señor, hayas escuchado la palabra de Dios con el deseo de honrar al Señor. Bueno, vamos a continuar alabando a Dios con una última canción más, que es Rey Exaltado. ¿Bien? Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Y te alabo, Rey exaltado siempre es Cristo Jesús. Él es Señor, siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria de Jesús. Una vez más. Rey exaltado en gloria de Cristo. Rey exaltado siempre es Cristo. Claro, pero ¿apagaste la cámara? Es como que la original también. No, nadie, hermano, pero nada. Ahí, bro. Órale, Leo.
Sí. Señor, nuevamente, gracias, Señor, porque esta noche pudimos estar escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque fuiste directamente a nuestros corazones, Señor. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a amar, Señor, a nuestro prójimo, Señor, a no criticarlo, Señor. Te pido que todo lo que escuchamos esta noche podamos ponerlo en práctica, Señor, exaltarte, Señor, con nuestras vidas, Señor, glorificarte con nuestra vida. Sabemos que no es difícil, que es difícil, pero sabemos que contigo no, Señor. Señor, te pido por la semana esta que comienza, Señor, te pido que nos bendigas, Señor, y que podamos siempre, Señor, pensar en nosotros, Señor, en nuestros hermanos, Señor, y en la gente que está padeciendo toda esta pandemia, Señor. Pero, Señor, nos apoyamos en ti y sabemos que no estamos solos, Señor. Gracias por todo, Señor, y especialmente por la salvación. Todo te pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga a nuestros hermanos en Facebook. Les amamos y esperamos volver a vernos pronto. Dios te bendiga. Podría ser.